palabra de hoy es a partir del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Capítulo 19, versículo 1 al 5, mencionan los contenidos del pedido de oración del rey Ezequías al profeta Isaías. Es igual al contenido del capítulo 37 de Isaías. Rabsa, el jefe del ejército de Asiria, invade y captura Jerusalén. Él, tentando al pueblo de Israel, forzó rendirse. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, para pedir que orara a Dios. Ellos se habían rasgado sus vestiduras y vestido de luto para mostrar su enojo por las calumnias recibidas en el nombre de Dios en boca de los gentiles. Como habían entrado atacando 185.000 soldados asirios, los soldados de Judá no pudieron combatirlos. Si nosotros vencemos la prueba y la tribulación, entonces tendremos gran beneficio. Dios había traído a Ezequías estas tribulaciones para darle algo mucho mejor. Como no tuvo fuerza para resolverlo con su fuerza, Ezequías clamó a Dios y le pidió al profeta que orara. Como Rabsa había blasfemado al Dios viviente, y estando seguro que lo habría escuchado, le pide que le castigue. Versículo 4. Remanente se refiere al pueblo de Judá que sobrevivió. El rey Ezequías había enviado gente para pedir al profeta Isaías que ore a Dios, porque se había angustiado más el hecho de que el nombre de Dios fuera blasfemado y calumniado que recibir desprecio o burla él mismo. Un verdadero fiel se angustia y se entristece cuando el nombre de Dios es blasfemado y calumniado. Versículos 6 al 7 profetiza la muerte de Ezequías. Dios hizo saber el secreto por medio de Isaías. Ya en el instante que el rey Ezequías había empezado y pedido oración a Isaías, Dios ya había respondido. El contenido de la respuesta primero fue: no temas por las blasfemias que has oído pronunciadas contra mí por los subalternos del rey de Asiria. Segundo, mira, voy a poner un espíritu en él, para que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Tercero, allí haré que lo maten a filo de espada. Versículo 8 al 13. El rey de Asiria tentó para que no se dependiera de Dios. El rey de Asiria había conquistado a Laquis. Se encontró luchando contra Libná. Había conquistado Libná y estaba por conquistar la ciudad de Jerusalén. Versículo 9. Como Tiracá, el rey de Cus, había subido para pelear junto con Asiria, el rey de Asiria no había podido llegar a Jerusalén. Por eso le escribió una carta a Ezequías en Libná. El rey de Asiria, por medio de esa carta, enviado por un mensajero, quiso que el rey y el pueblo se rindieran. El contenido de la carta fue: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria.
Le estaba diciendo que ni Judá podrá contra Asiria, ni Dios podrá salvar a Judá de sus manos. Versículo 14 al 19. Oración de Ezequías. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor. Lo había hecho así porque estaba creyendo que Dios vivo leería la carta desplegada delante de él. Ezequías creyó en el poder de Dios viviente. Ezequías creyó que Dios los iba a salvar con poder y oró de esta manera. El rey Ezequías sintió mucha tristeza por la blasfemia que Sennacherib había dicho a Dios. Pidió en oración a Dios para que se vengara de los enemigos y se manifestara su gloria. La oración de Ezequías fue para Israel y fue para la gloria de Dios. Estaba diciendo que lo que había desolado y destruido las naciones y los reyes habían sido los falsos dioses hechas de madera y piedras, obras de manos humanas. Pero Jehová es Dios verdadero, es único Dios de los cielos y la tierra, por eso suficientemente puede salvarlos. Versículo 20 al 34, vino la respuesta de la oración. Primero, significa que Jerusalén derrumbará a Asiria y se burlará de él. Segundo, que el rey de Asiria había blasfemado a Jehová el Santo de Israel. Versículo 24, reprende el orgullo de Asiria. Asiria estaba alardeando de sus conquistas y que habían tirado al fuego sus dioses, pero toda esta destrucción había sido predispuesto por Dios. Pero el rey de Asiria, pensando que lo había logrado él, alardea y se envanece más todavía. Por eso decía que iba a conquistar a Jerusalén y blasfemar al Dios Todopoderoso. Versículo 27. Dios iba a mandar juicio por la soberbia de Sennacherib, rey de Asiria. El rey de Asiria, como no supo que Dios lo había usado, es destruido por su orgullo. Por la invasión del rey de Asiria no pudieron cosechar. Por eso Dios le dijo, este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Estas palabras fueron pruebas de que Dios los iba a rescatar de las manos de Asiria. Era lo mismo que el haber dado el maná en el desierto al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Estas son señales del cuidado y crecimiento y salvación de Dios. Versículo 30. Promete que de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo sobrevivientes. Dios restaura completamente a las personas que confían en Él. Versículo 31. La palabra celo es celo por Dios. Isaías capítulo 48, versículo 11. Celo por Jehová es el corazón santo de querer defender su gloria. Significa que Dios cumplirá con fidelidad su voluntad como lo dispuso. Versículo 32. El rey de Asiria volvería por el camino que vino, ni siquiera sin haber peleado. Aunque diga que es muy fuerte el poder del enemigo, si Dios no lo permite, terminará huyendo, ni siquiera podrá disparar una flecha.
Significa que Dios iba a salvar a Judá y a Jerusalén por el pacto de la promesa de Dios y su gloria. Versículo 35 al 37. Un ángel mata a 185,000 soldados asirios. Cuando el rey Ezequías había humillado delante de Dios y clamado, Dios lo escuchó y enviando a un ángel hizo destruir a 185,000 soldados asirios. El rey asirio, por haber calumniado a Dios, Dios lo castiga por ese pecado y es muerto por su propio hijo. Capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 3. Ezequías se enferma, por eso ora. Versículo 1. Aquí, por aquellos días, se refiere al año 14 de Ezequías. Fue en el tiempo en que 185,000 habían sido destruidos y retirados. En ese tiempo, Dios le pidió a Ezequías que ordenara el reinado y la nación para el traspaso de poder. Y en cuanto a lo espiritual, significaba que preparara su corazón y se arrepintiera de lo que había hecho mal. Por eso, es importante que antes de morir, solucione los problemas para que no tenga dificultad para la vida de fe. Isaías había dado 2 veces las buenas noticias al rey Ezequías, pero esta vez le dijo que moriría, por eso que se preparara. Un profeta debe anunciar lo que Dios le diga, sea estas buenas o malas noticias. Cuando escuchó de Isaías que morirás y no vivirás, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. El volverse su rostro a la pared fue una oración que decía que solamente confiaba en Dios. Era la actitud de solo Dios puede resolver todos los problemas. Siendo un rey, la mayoría por estar enfermo buscaría a médicos famosos o buenos medicamentos. Ezequías no hizo así, sino que se dirigió hacia Dios y le rogó. Antes, Ezequías, en una situación confusa por estar más preocupado por las cosas del mundo y por haber tomado de las cosas del mundo, estaba perdido. Ahora, él había dejado todo atrás y solamente se estaba dirigiendo a Dios con todo el corazón. Ezequías no oró a Dios pidiendo que lo salvara por el mérito de haber servido al Señor con todo el corazón y verdad en el pasado. Se estaba arrepintiendo por no haber ejercido con verdad, bondad y con todo el corazón delante de Dios. Ezequías estaba buscando de nuevo su primer amor y su primer tiempo de vida de fe. Hoy en día, nosotros también, los fieles, debemos buscar delante de Dios todo lo malo que hayamos hecho, todo lo que hemos hecho con mal corazón y arrepentirnos. Versículo 4 al 7. Dios extiende la vida de Ezequías 15 años más. Dios escuchó la oración de Ezequías y le dijo que se sanaría y en 3 días subiría al templo. También le dijo, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Como Ezequías había orado con todo el corazón, Dios había respondido inmediatamente. Dios no deja en vano las oraciones y las lágrimas caídas de los fieles. Dios es el que da vida, la muerte, y puede extender los días de vida. Por ser un Dios así, extendió los días de vida de Ezequías por 15 años más.
Nos está enseñando con esto que Dios es el soberano de la vida, es quien nos da vida. No solo eso, Dios es quien nos da la vida eterna. Extender la vida por 15 años pareciera algo grande, pero si comparamos con la vida eterna, no es nada. Debemos agradecer a Dios por la vida eterna y darle la gloria. Dios le había hecho saber a Ezequías que le extendería por 15 años más la vida, para que durante ese tiempo lo usara bien para edificar el reino de Dios. La masa de higo lo habían usado como remedio para las úlceras o erupciones en el antiguo cercano oriente. Tomó la masa de higo, puso sobre la llaga y sanó. Esto fue por la misericordia de Dios. El medicamento también, Dios tiene que darle el efecto, así sanar la enfermedad. Aunque sea muy buen medicamento, si Dios no le da efecto, no sirve de nada. Hay casos en que Dios sana usando medicamento si le ora. Dios puede sanar sin medicamento, puede sanar usando métodos o médicos o medicamentos. Versículo 8 al 11. La sombra del sol se volvió 10 grados. Como señal tendré de que, como señal que tendré de que Jehová le sanara y que subirá a la casa de Jehová al tercer día. Hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Así lo hizo Dios. Ezequías no buscó la señal porque dudaba de la palabra de Dios, sino para afirmar más su fe acerca de esas palabras. Dios mostró la señal de hacer volver 10 grados la sombra del sol para hacerle saber a Ezequías que iba a extender 15 años más de su vida. Dios es nuestra fuente de vida, tiene el control de nuestra vida y da vida eterna. Peldaños es en la escalinata de Acaz. Tabla de sombra es un calendario. Versículo 12 al 13 visita los mensajeros babilonios y habla de la equivocación de Ezequías. El rey de Babilonia se enteró que Ezequías se había sanado de la enfermedad y había enviado mensajeros con carta y presentes. Por fuera parecía felicitarle, pero la verdadera intención fue espiar la capacidad de Judá. Pero sin percatar de su maquinación, Ezequías se contentó de ver solo los regalos. Ezequías, en su arrogancia y soberbia, queriendo lucirse, le mostró todos los tesoros y armamentos que habían en el palacio y en todo el reino. Si en ese momento Ezequías hubiera mostrado el cuidado y el poder de Dios que llevó a vencer a los asirios y también cómo Dios lo había sanado, los babilonios hubieran tenido temor de Dios y no hubiesen invadido. Ezequías había procedido erróneamente al haberles mostrado todo lo que había en el palacio y en el reino. Por consecuencia de eso, el rey de Babilonia lo vio insignificante a Judá y lo invadió. Versículo 14 al 19, reprensión de Isaías. Después de haberse retirado los mensajeros de Babilonia, le preguntó Isaías de dónde habían venido y qué habían visto. Isaías le dijo que por su actitud falto de fe iba a venir calamidades a Judá. Superficialmente parece que el mal de Ezequías
habría sido mostrar para alardear todo lo que tenía en el reino a los mensajeros de Babilonia. Ezequías no le había mostrado a los mensajeros que había venido a felicitarlo la obra de Dios, sino sus armamentos y riquezas. Esto había sido prueba de la corrupción de la fe de Ezequías, y no haber pasado la prueba, y por no haber pasado la prueba que Dios le había impuesto. La caída de Ezequías fue no depender de Dios ante el crecimiento y la prosperidad que Dios le estaba dando por su gracia, sino haberse envanecido y depender de las cosas del mundo. Como Ezequías había abandonado a Dios primero, Dios también se apartó del rey y no lo sostuvo hasta el final. Cualquiera que se aparta de la fe caerá en la prueba. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, dice: Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Nosotros debemos ser fieles, que sepamos retribuir la gracia recibida. Para llevar una vida de retribuir la gracia, primero hay que estar satisfecho con lo que tiene. Segundo, hay que entregar su cuerpo enteramente a Dios. Tercero, hay que llevar una vida que viva para el Señor. Cuarto, hay que cumplir con la voluntad de Dios. Quinto, hay que darle la gloria a Dios. Sexto, hay que recibir la guía de Dios. Séptimo, hay que recibir el gobierno de Dios. Octavo, hay que llevar una vida que busque primeramente su reino y su justicia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Esto Ezequías no dijo en su altivez, sino que la palabra de Dios es buena. Viendo sus pecados, podría arruinarse inmediatamente. Como le dijo que habría paz y seguridad durante sus días de vida, estuvo agradecido por la misericordia de Dios que le había dado. Momentáneamente Ezequías se había equivocado, pero después de escuchar las palabras de Dios por medio del profeta, se arrepintió de su soberbia. Ezequías se humilló y agradeció ante la misericordia de Dios derramada aún en medio de la ira. Versículos 20 al 21, muere Ezequías. Desde el comienzo del reinado, Ezequías se esforzó a llevar una vida que agradara a Dios, al igual que David, eliminando los altares, andando con Dios y cumpliendo sus leyes. Fue un buen rey que cuando invadieron los enemigos, orando a Dios los pudo rechazarlos, y Dios con su poder lo había prosperado. Pero al final de sus días, como se había engrandecido y enriquecido, cometió el error de caer en el materialismo. En general, el rey Ezequías fue un buen rey y dejó muchos logros. Viendo todos los buenos logros que trajo al reino, fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores. Nosotros también no veamos solamente los fracasos y los puntos negativos de la otra persona, sino reconozcamos los buenos logros que hizo por fe. Capítulo 21, versículo 1 al 9. El rey Manasés hace lo malo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepzibá. Su padre había sido un buen rey. A pesar de eso,
Manasés fue el rey más maligno y fue el que estuvo en el reinado más que ninguno. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. Había hecho algo muy peligroso. Es muy peligroso desechar todas las normas y las buenas costumbres que vienen desde tiempos antiguos y hacer lo que a uno le parezca. Manasés puso los altares en el templo de Dios y los adoró. Como Manasés introdujo ídolos hasta dentro del templo, no tuvo otra que le cayera el juicio de Dios. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Manasés desechó las leyes y los estatutos y pecó. Manasés no solo pecó él, sino hizo que todo el pueblo pecara. Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10 al 15. El profeta predice las calamidades. Dios le dijo que le mandaría las calamidades por la ira que le provocó. Versículo 13. Dijo que iba a separar las tierras y dárselo a otros. Como el hombre lava las vasijas y desecha lo que estaba sucio, así Dios iba a mandar juicio a Jerusalén para limpiar toda maldad y pecado. El juicio de Dios no fue para separar, sino para purificar. Versículos 16 al 18. Los últimos días de Manasés. Resumen de los pecados de Manasés. Primero, el pecado de hacer pecar a Judá. Segundo, mucho derramamiento de sangre inocente. La vida de Manasés pareciera que finalizará acá, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 al 20, dice que los jefes del ejército del rey de Asiria lo capturaron y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificio de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Nosotros aquí podemos aprender que aunque haya un buen rey, un buen padre, puede salir hijo que sea muy mal rey. También, aunque tenga muchos pecados, si confiesa esos pecados, Dios perdona esos pecados y vuelve a restaurarlo completamente. Versículo 18. Como Manasés se arrepintió y volvió a Dios, le dejó reinar otra vez. Manasés muere y fue sepultado en su palacio, en el jardín de Usa. Versículo 19 al 26. Reinado y muerte de Amón. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor.
Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Si peca de esta manera, seguro será destruido. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Esto fue para cumplir Dios con su promesa de que no se cortaría linaje real de David. Así el pueblo obedeció tal cual. Concluimos con la clase 19 de Reyes. Muchas gracias.